Vamos a iniciar el día de hoy nuestro tema con el nombre de cómo meditar en la palabra. Y vamos a ir estudiando un poquito acerca de cómo leer, cómo comprender la Biblia. Gracias a Dios, pues ya la mayoría de nosotros tenemos un mayor entendimiento respecto a todo lo que hemos estado estudiando a lo largo de estos tiempos. Y bueno, pues a la hora de leer, a la hora de querer comprender la Biblia, tenemos tres ayudantes. Fíjense cómo es. En primer lugar, tenemos como el superayudante número 1 al Espíritu Santo de Dios. Y para ello me gustaría que fuéramos un poquito a la palabra. Y ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, vamos a leer del versículo 2 al versículo 16. En la primera carta a los Corintios 2, del 2 al 16. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, mis amados. Es una bendición el que podamos entender todo esto. Dice, pues me propuse no saber entre ustedes, está hablando del apóstol Pablo, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermosa palabra. Todo lo que ustedes y yo hemos aprendido hasta este día y lo que seguiremos aprendiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría que proviene de lo alto, no es la sabiduría humana. Entonces, el primer ayudante que tenemos es al Espíritu Santo de Dios, que es el que escudriña hasta el corazón de Dios y es el que nos los da a conocer, ¿verdad? Después viene el segundo lugar. En segundo lugar tenemos a la iglesia. La verdad es que sería exageradamente arrogante pensar que el Espíritu Santo solo me habla a mí o solo le habla a una persona en particular. Él, como hemos visto a lo largo de la historia, ha hablado a muchos hermanos, mis amados. Y él seguirá hablando a su pueblo, continúa en estos tiempos hablando a su pueblo y te puede usar a ti. Y es más, el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a tu vida en todo momento. Y tú puedes ser partícipe de todo lo que el Espíritu quiere que las demás personas conozcamos. Porque obviamente en tu relación con el Espíritu Santo, Él habla a tu vida y tú puedes hablar a la vida de los demás. Entonces, Pablo, por ejemplo, está orando ahí en Efesios 3:18 para que podamos comprender tú y yo junto con todos los santos de Dios. Y es así que la iglesia es el segundo punto o lugar por el cual Dios nos habla y Dios expresa nuestras vidas. Y de esta manera podemos entender la palabra de Dios.
Por ejemplo, ahorita pues ustedes me hacen favor de escucharme y de esa manera ustedes están aprendiendo por lo que Dios ha hablado a mi vida a través del estudio que he llevado, de mi relación personal con Él, y yo pues ofrezco lo que el Señor me ha dado y así ustedes pueden comprender más ampliamente la palabra de Dios. Sé que a muchos de ustedes también el Señor les está hablando y también pueden hacer algún tipo de observación, comentario y de esa manera pues edificarnos todos, ¿verdad? Y en tercer lugar, tenemos el beneficio de la razón, o sea, de nuestra mente. Pablo nos anima a todos los miembros de la iglesia a que cada uno de nosotros estemos convencidos en nuestra propia razón, en nuestra propia mente. Eso lo dice Romanos 14:5. Entonces, cuando interpretemos la palabra de Dios, la Biblia, pues debemos hacer tres preguntas principales para poder comprender más ampliamente lo que estamos leyendo. Y estas tres preguntas son, miren, la primera, ¿qué es lo que dice exactamente el texto que estamos leyendo en el momento? Y de esa manera nosotros, por ejemplo, yo cuando voy a preparar un tema, primero leo el texto y yo me hago estas tres preguntas. ¿Qué es lo que dice exactamente? Y empiezo a analizar lo que dice en ese momento la palabra de Dios. Y de ese modo, fíjense que aunque en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y muy pocas porciones de arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego, pues podemos estar muy seguros de que la mayoría de las traducciones modernas que ahora tenemos en las manos también son dignas de confianza y son exactas, mis amados. La principal versión que nosotros utilizamos es la Reina Valera. ¿Por qué? Porque pues nosotros hemos considerado que es una de las traducciones más confiables y más exactas con respecto a los escritos originales. Ustedes me han escuchado algunas palabras que tomo del hebreo, o sea, yo en el estudio que genero busco las palabras que se utilizan y busco las originales. Y de esa manera Dios nos da un poco de más luz porque al estudiar las palabras desde su origen, desde el hebreo, pues nos da más riqueza literaria. Y de esa manera es que nosotros podemos comprender mucho mejor la palabra de Dios. Por ejemplo, para nosotros la palabra fe puede nada más resultar en una idea de confiar en alguien, pero ya cuando lo estudiamos de la palabra original, que es emuná, nos lleva a tener la idea clara de que no nada más es una fe ordinaria, sino que es una fe genuina, una fe que verdaderamente al ponerse en manifiesto nos da la confianza, la seguridad, la certeza de lo que estamos declarando por esa palabra, por esa emuná, por esa fe genuina. Tenemos palabras adicionales, por ejemplo, el Yetzer Hará, que difícilmente lo podríamos comprender en nuestro propio idioma, en el puro español, que sería la mala inclinación. Si yo les digo que nada más es la mala inclinación, como se podría traducir del original Yetzer Hará, difícilmente me podrían comprender, pero ya cuando empezamos a estudiar y se desarrolla la palabra completamente desde el original, ese Yetzer Hará nos está enseñando que es nuestra mala tendencia al pecado, la concupiscencia, y cuáles son los tres factores que intervienen hacia esa mala inclinación, que es Satanás, el mundo y nuestra carne. Y entonces tenemos una comprensión todavía más global de lo que estamos leyendo y estudiando. Otra pregunta que tenemos que hacernos, mis amados, es ¿qué significa? ¿Qué me quiere decir en ese momento la palabra que estoy leyendo? Y para responder esta pregunta, pues tenemos que preguntarnos también, por ejemplo, ¿qué género literario es lo que estoy leyendo? Porque cada libro y cada sección de los libros, de los 66 libros que conforman la palabra de Dios, pues tienen un género literario muy diverso. Por ejemplo, es un escrito histórico, es poesía, es un escrito de profecía, es un escrito apocalíptico, se nos están dando leyes, hay sabiduría expresa en ese escrito que estoy leyendo, se trata acerca del Evangelio de Jesucristo. Entonces, todas esas preguntas nos van ubicando para ver
¿Qué género literario, perdón, es el que estoy leyendo y qué significa a final de cuentas? Ahorita lo vamos a explicar ya en la práctica. Por ejemplo, los pasajes de hoy pues son de diferentes géneros literarios. Vamos a leer un género literario en el Salmo que es poético completamente. Los salmos propiamente son cantos o poesías que después se armonizan, se les pone música y son una especie como de, ¿han escuchado la palabra salmodiar o salmodias? Pues justamente son esos poemas a los que se les ha puesto música para ser cantados. Y entonces, pues obviamente vamos a leer cosas que acomodan dentro de la poesía, como lo que vemos en cualquier tipo de poesía que leemos, ¿verdad? Hay cosas que a lo mejor no nos quedan como muy claras del por qué se pone esa palabra para simplemente rimar. Y así lo tenemos que comprender. Hoy también vamos a leer, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, pues un género literario completamente apocalíptico. Y nos vamos a dar cuenta de cómo ese género literario pues nos lleva a tener que visualizar imágenes que de bien a bien no se pueden comprender muy fácilmente, porque el apóstol Juan, al momento de estar escribiendo lo que veía, nos hace una referencia de una semejanza de lo que él estaba viendo, porque no había o no hay palabras específicas como para describir propiamente lo que se ve. Entonces, vemos que son diferentes géneros literarios y al estudiar eso, al preguntarnos eso, también nos podemos dar a la idea de qué es lo que significa lo que estamos leyendo y de esa manera ir comprendiendo cada vez mejor. Entonces, vamos a tener que leer de manera diferente las cosas que estamos viendo en el pasaje bíblico que vamos a leer. Lo siguiente es preguntarnos qué significó para la persona que lo escribió en primera instancia. O sea, por ejemplo, para Pablo, ¿qué significó el hecho de haber escrito esas 13 cartas? Para él, por ejemplo, significó pues el ser el maestro de muchas personas. Significó el poder transmitir ideas claras que Dios le había dado a través de la revelación. Significó la responsabilidad que él adquirió delante de Dios para tratar con el pueblo de Dios. Eso es lo que significó para Pablo. Pero, por ejemplo, ¿qué significó para el rey David el escribir tantos salmos? Pues simplemente significó su necesidad de expresarse delante de Dios, cuando él tenía temor, cuando él tenía alegría, y él hacía sus expresiones, pero como a él le gustaba mucho la música, él tocaba el arpa, David, entonces a él se le hacía más fácil expresarse delante de Dios a través de la poesía, del canto, de la música, de la alabanza. Entonces así es como tenemos que ir viendo cada pasaje bíblico para que de esa manera se enriquezca nuestro conocimiento. Por ejemplo, también tenemos que ver qué es lo que significó para aquellos que lo leyeron o lo escucharon por primera vez. No es lo mismo el hecho de que ahora ustedes y yo lo escuchemos a casi 2000 años de haber sido escritos estos textos, a lo que sintieron o lo que experimentaron aquellas personas, qué significó para aquellas personas de la iglesia primitiva, a las primeras personas a las que les llegó la carta, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los corintios, aquella persona que leyó por primera vez esa carta y la declaró, ¿qué significó para él? Obviamente en ese tiempo esa carta era dirigida específicamente para ellos, para tener cambios radicales. Recuerden que, por ejemplo, la primera carta a los corintios fue una reprimenda bárbara, en donde Pablo les hace una serie de observaciones fuertes. Ya la segunda carta es más de amor, ya les dice, ya vi que entendieron, que hicieron caso, que rectificaron algunas situaciones que no eran correctas, pues ahora les habla del amor de Dios, ¿verdad? Y en ese sentido, así es como vamos leyendo las cosas. Después tenemos que preguntarnos si hay algo que haya ocurrido posteriormente que alterara o que pueda alterar nuestra comprensión. Por ejemplo, ¿qué diferencia supone la venida de Jesús en nuestra comprensión con los pasajes del Antiguo Testamento? Antes de que viniera Jesucristo, la gente comprendía
el Antiguo Testamento de una manera muy especial y muy diferente a cuando Cristo vino. Antes de que Cristo viniera, quienes leían la Torá, o sea, los judíos, quienes conocían de la palabra de Dios entre la ley y los profetas, pues todo lo veían hacia el futuro. Todo lo que se declara ahí proféticamente se veía hacia el futuro. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo estaba ahí revelado, pero hasta que vino empezó a verse la realidad de lo que leían ellos. ¿Ok? Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, para ustedes y para mí, que ya estamos a casi 2000 años de ese gran acontecimiento, pues ha alterado nuestra forma de ver las cosas, el ángulo desde donde vemos las cosas. Nosotros ya no podemos ver el Antiguo Testamento como lo veía un judío en aquellos tiempos sin Cristo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo se revela, porque ahora Jesucristo ya apareció y ya lo vimos, ¿verdad? Físicamente estamos estudiando lo que Él enseñó, lo que Él predicó, lo que Él vivió, y entonces nuestra perspectiva para comprender el Antiguo Testamento ya cambia completamente, porque ahora vemos el reflejo de lo que antes no se podía ver. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, a final de cuentas, ya con los 66 libros completos puestos en nuestras manos, pues podemos ver que toda la Biblia trata acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa es la realidad. Por ejemplo, antes de que Cristo viniera o antes de que se escribieran las cartas o todo el Nuevo Testamento, pues solamente se tenía la referencia de lo que se estaba viviendo en el momento. Ahora ustedes y yo tenemos la gran ventaja de que ya se escribió, de que ya se ha estudiado por muchísimos años y que ahora tenemos la bendición de entender que verdaderamente Dios habla a nuestras vidas a través de la palabra. Y por ese comentario que acabo de hacer, de que Dios habla a nuestras vidas a través de su palabra, tenemos que hacernos la tercera pregunta importante. ¿Cómo se aplica a mi vida? ¿Cómo aplico lo que yo estoy leyendo a mi vida? Entonces, para evitar que solamente se convierta en un ejercicio intelectual, pues tenemos que pensar en cómo voy a aplicar en mi vida diaria lo que yo estoy leyendo de la palabra. Porque pues si no, mis amados, sería como leer una novela, como leer un libro de ciencia, como leer una literatura narrativa o del tipo que sea, pero que no tendría aplicación a mi vida. La gloria sea para el Señor porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es el rema que viene a hacer a nuestra vida la diferencia. Si nosotros aplicamos lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, déjenme decirles que vamos a ir transformando nuestro carácter, vamos a ir transformando nuestra personalidad hacia la personalidad y carácter de Cristo. Y entonces vamos a ir creciendo espiritualmente. Nosotros, esa es la idea, ¿verdad? Que nosotros podamos madurar en el Señor. ¿Y cómo vamos a madurar? Pues aplicando lo que el Señor nos enseña. Si Dios nos dice a través de su palabra que no debemos mentir y pasamos por alto eso y seguimos de mentirosos, pues no tiene sentido la palabra de Dios para nosotros. Pero cuando tú y yo ponemos en práctica, ponemos en ejercicio esto, empezamos a ver que la palabra de Dios es viva y transforma, porque ya te quitas de la mentira y empiezas a decir la verdad, empiezas a actuar en la justicia divina. Amén. Esto nos lleva, ya cuando empezamos a actuar en la verdad y en la justicia divina, pues nos lleva a ser auténticos con Dios a través, por ejemplo, de la poesía, y es lo que vamos a leer en este momento. Vamos a leer el Salmo número 144, del versículo 9 al 15. Y aquí nos vamos a ver cómo se revela un tipo o un estilo de escritura del tipo poético. Y vamos a verlo. Dice la palabra de Dios. Está escribiendo David este salmo. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da la victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira,
Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni qué hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Obviamente, mis hermanos, si nosotros lo pudiéramos leer en el original hebreo, así como lo escribió David, créanme que sería una poesía, así, con toda la estructura poética que se debe de tomar en consideración. Versos, sílabas, todo lo que tiene que llevar una poesía correcta. Entonces, al traducirlo al español, obviamente de repente como que no encaja, como que ni siquiera rima para que me comprendan, y para nosotros se hace como una lectura como que sin sentido o sin razón. Y es por eso que tenemos que ver, ¿verdad?, cuál es justamente el género literario que estamos leyendo. Entonces, si entendemos que los salmos son poéticos, obviamente tendremos que poner en nuestra idea, en nuestra cabeza, que eso rimaba o rima correctamente en el hebreo. Al hacer la traducción, pues se pierde esa condición, pero tenemos que entender eso. Entonces, muchas veces, como que a nosotros, en nuestro idioma no nos cuadra, no nos da mucha luz. Pero a final de cuentas tenemos que ver también lo que el salmista está diciendo. Miren, Dios quiere que seamos auténticos con Él, con Dios. Los salmos en sí no son oraciones de gente buena que usa un lenguaje educado. A menudo, mis hermanos, así como David, que era un hombre recio, era un hombre de campo, y después fue un hombre de guerra, ¿verdad? También Coré y también algunos otros de los escritores de los salmos, a menudo son ásperos, es gente de esa dura, son terrenales, es gente de esa que a través de su trabajo son férreos. Entonces, aquí vemos cómo ese salmo está escrito en respuesta honesta, verdadera y personal hacia Dios. Le está diciendo David exactamente lo que siente en su corazón. Los salmos están escritos en un lenguaje poético, como les digo. Y, por ejemplo, hay un escrito ahí de un poeta que dice: mi amor es como una rosa roja, muy roja. Obviamente no quería decir que su amor fuera literalmente eso, pero acuérdense que en la poesía se vale que las expresiones sean así como de alguna manera llamativas, como para poder expresar algo que sentimos, pero que de alguna o de otra manera no podemos escribir exactamente lo que se siente. Y solamente se dan paradojas, se dan ideas o ilusiones. Y así es como es la poesía. Entonces, vemos de esta manera que gran parte del lenguaje de la teología, o sea, del estudio de Dios, comporta esta comparación para efecto de poder nosotros comprender. Cuando Dios cosas se comparan, esto no significa que sean iguales en todos los aspectos. Por ejemplo, fíjense cómo habla el poeta, bueno, el rey David en este salmo, en el versículo 12, dice: que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que David está expresando sus sentimientos muy humanos. A nosotros como padres, ¿cómo nos gusta, verdad?, que nuestros hijos sobresalgan, que nuestros hijos pues tengan actitudes correctas, que sean personas de bien, que sean personas que de alguna o de otra manera puedan ser hasta admiradas. Eso nos gusta humanamente, aunque luego nos entra el espíritu, ¿eh?, la situación bien espiritual. No, hermano, no, que mis hijos sean tan modestos que ni siquiera se dejen ver, que se vea mejor el Señor Jesús. Sí, eso es verdad, eso es espiritualmente correcto.
Pero humanamente también a nosotros nos gusta que nuestros hijos, que nuestra gente, pues sea mejor, ¿verdad? Así lo expresa David. Este salmo, por ejemplo, eh, nos genera también ideas muy claras de sentimientos humanos muy reales. En el versículo 11 dice, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extranjeros, cuya boca habla maldad y vanidad, y cuya derecha es mano de mentira. Tenemos que visualizar todo lo que está en esto escrito. Obviamente, pues no es verdad que todos los extranjeros sean mentirosos o embaucadores, pero hay gente, y me refiero a extranjeros que no necesariamente sean de otro país, gente que no está en nuestro entorno, para que me comprenda. Hay gente que verdaderamente es mentirosa y que te embauca y que te enreda y que de repente ya no sabes ni qué hacer. Humanamente lo que le pedimos a Dios en ese momento es decirle, Señor, por favor, ayúdame, sálvame de esa condición, ¿no? Entonces, vemos cómo el ser humano se expresa correctamente delante de Dios con todos sus sentimientos. A veces se expresa hasta ira, molestia, sed de venganza hacia otras personas. Y no significa que esos sentimientos estén bien, obvio, no. Pero son respuestas sinceras que muchos de nosotros sentimos en diferentes momentos de nuestra vida. David en este momento, ¿verdad?, estaba en medio de una guerra y era atacado con regularidad por ciudades, estado extranjeros, o sea, por países extranjeros, países vecinos que lo estaban constantemente asediando. El conflicto armado era un hecho en su vida y en esa coyuntura en la que le da gracias a Dios por adiestrar sus manos para la guerra, ¿verdad? Eso no significa que debamos nosotros ahora decir, Señor, adiestra nuestras manos porque yo quiero salir a pelear. No, nosotros ahora espiritualmente tenemos que ser adiestrados para nuestra guerra espiritual que enfrentamos en el día a día. Ya no es para la condición física, mis amados. Entonces vemos cómo tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento tenemos que tener un amor especial por lo que Dios está hablando a nuestras vidas, para poner en práctica, ¿ok? Hay otro tipo de sentimientos que también podemos ser inspirados a seguir de lo que leemos a través de la poesía de los salmos. Por ejemplo, las palabras de David en el versículo 9, pues nos inspiran a alabar a Dios, a cantar cántico nuevo, a tocar instrumentos en su honor, ¿no? Y continúa él hablando de su anhelo de la bendición de Dios para su familia, para su trabajo y para la seguridad de su nación. Tú y yo necesitamos eso el día de hoy, ¿verdad? Necesitamos de expresarnos delante de Dios, decirle cuál es el anhelo de nuestro corazón, porque Dios nos bendiga y nos siga bendiciendo. Y que no sea nada más a nosotros, que sea también a nuestra familia, a nuestros seres queridos, que nos bendiga a través de nuestro trabajo, que bendiga a nuestra nación. Y termina diciendo, dichoso el pueblo que recibe todo esto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. O sea, tú y yo ahora somos bienaventurados, dichosos, felices y tenemos mucho por qué celebrar a Dios. Amén. Entonces hay que darle gracias a Dios porque su bendición está sobre la iglesia, está sobre el pueblo cuyo Dios es el Señor. O sea, está sobre nosotros. Hay que alabar a Dios el día de hoy y orar para recibir su bendición en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en todas áreas, mis amados. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a leer de Apocalipsis 8:1 al 9:12 para ver cómo se marca la diferencia con nuestras oraciones. Y aquí vamos a ver un estilo literario apocalíptico. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a leer primero la palabra de Dios. Dice, ¿se acuerdan que había comentado que habíamos leído en los capítulos anteriores de Apocalipsis hasta el sexto sello y quedó pendiente un sello? Se hizo como un preámbulo ahí, algo donde se nos muestra quiénes vamos a estar delante de la presencia de Dios junto con los 144,000, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora dice el versículo 1 de Apocalipsis 8 en adelante.
Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en el fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay! ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, para sonar los 3 ángeles! Capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 días. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Fíjense qué diferencia en el tipo de la escritura, mis amados. Una poética y ahora apocalíptica. Entonces tenemos que tomar ese contexto para poder entender la palabra de Dios. La literatura apocalíptica en particular es una literatura de sueños y visiones. Es una literatura de misterios divinos. Y sobre todo es una literatura del final de la historia aquí en la tierra. Está llena de símbolos que necesitan ser decodificados. Símbolos que de bien a bien, así de ya, no se comprenden fácilmente. En este tipo de literatura se nos dan destellos de cosas que suelen estar en el límite de la comprensión humana. Por lo tanto, sus complicadas y fantásticas imágenes pueden ayudarnos a captar cosas que están más allá de la comprensión. La literatura apocalíptica es notoriamente difícil de interpretar. De hecho, déjenme decirles que los grandes teólogos han tenido discusiones por siglos, porque de bien a bien no se comprende muy fácilmente. Pero eso no debe ser impedimento para que nosotros tratemos de ir comprendiendo poco a poco. Y Dios nos va a ir dando luz. Dentro de la Biblia encontramos en varios lugares
y especialmente en los libros de Daniel y propiamente el de Apocalipsis, este tipo de literatura, en donde se nos habla, ¿verdad? Con imágenes que son como, que solamente el escritor puede hacer una referencia de lo que puede ver, pero de lo que él conoce, y por eso hace semejanzas. Y no nos dice exactamente, por ejemplo, que las langostas tenían esto o tenían lo otro. Dice, a mí me parecía como que tenían cabeza de mujer, cabello de mujer, colas como de escorpiones, pero ese como, o me parecía, nos da una idea clara de que no era exactamente lo que se describe. Por ejemplo, cuando dice que cayó la estrella y le dieron la llave del abismo, ¿verdad? No podemos entender eso, o sea, legalmente no podemos entender que una estrella, que un astro celeste como tal, pudiera caer a la Tierra y que él o ese astro celeste trajera una llave como para que él pudiera abrir una puerta. Obviamente se está refiriendo a otras cosas que necesitamos ir poco a poco desmenuzando para comprender. ¿Ok? Y de esa manera es que nosotros vamos a ir viendo la realidad de lo que la palabra de Dios nos dice. Típicamente, la lectura de los textos apocalípticos, pues no es fácil de entender, como les digo. Parece que Cristo está llamando al mundo al arrepentimiento, ¿verdad? Y advierte del juicio inminente. Y por eso vemos algo espectacular, que antes del juicio, dice el versículo 1 de Apocalipsis 8, que hubo silencio en el cielo como por media hora. Ya desde ahí, como por media hora, tenemos que entender que no tiene un dato exacto. O sea, no agarró el cronómetro y vio desde que empezó el silencio hasta que se acabó y fue media hora. No, tenemos que entender que fue algo de tiempo razonable en donde nosotros vemos qué hay dentro de ese tiempo. Durante ese periodo de tiempo, de temblor, de intriga, todo el cielo está callado. Esto posiblemente es como un símbolo de la oportunidad de que nuestras oraciones como pueblo de Dios, como creyentes en Jesucristo, sean presentadas y escuchadas por Dios. Puede ser eso, puede ser el preámbulo para que la gente, ¿verdad? ¿Han visto que cuando la gente escucha silencio todo el mundo se calla? Cuando le hacen shh, todos se quedan así como expectantes. Posiblemente esa media hora fue el tiempo exacto que Dios permitió para que la gente estuviera expectante de lo que va a pasar y escuchara lo que se va a decir. Muchas veces nosotros tenemos que hacer expectación, tomarnos un tiempo de silencio y decir, Señor, ¿qué quieres hablar el día de hoy a mi vida? Y luego vienen las 7 trompetas. O sea, después del silencio viene un estruendo. ¿Han escuchado cuando yo de repente toco el shofar en la iglesia? Acapara todo el sonido, aun cuando estén los hermanos de la alabanza tocando y con el volumen alto, cuando se toca la trompeta, el shofar, se oye, es un estruendo glorioso. Entonces, aquí hay algo especial. Después del silencio viene ese estruendo. Aquí nos está sugiriendo que está haciendo todo lo posible nuestro Señor Jesucristo para tomar nuestra atención y llevarnos al arrepentimiento. A todas las personas, no nada más a nosotros como sus hijos. Está tocando la trompeta. Muchas veces hemos hecho esa expresión. Cuando alguien viene y te declara las cosas que sabe que vienen de parte de Dios y te dicen, yo ya te advertí, yo ya toqué trompeta, ya te dije que te tienes que dejar de hacer esto, te tienes que dejar de hacer aquello, te llaman a arrepentimiento, te exhortan a alguna situación en particular y se tocó trompeta. Si tú escuchas y actúas, gloria a Dios. Si tú escuchas y no actúas, pues tú llevarás tu recompensa. Pero si tú te haces el loco también de que no quieres escuchar y por eso no actúas ni haces nada, pues también tendrás tu propia recompensa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hemos tocado la trompeta en estos últimos días respecto a la idolatría, ¿se acuerdan? Hemos estado hablando de que nosotros ya no tenemos por qué estar de alguna manera con la tradición que se nos fue impregnada. Simplemente, si tú ya estás entendiendo las cosas, sabrás que toda la idolatría, todos esos ídolos santos,
y ese tipo de manifestaciones artísticas se tienen que salir de tu casa y se tienen que salir destruidas, porque tú no le puedes llevar maldición a otra persona que se la regales, ¿eh? Eso te tiene que quedar bien claro. Si tú has de sacar cosas que estás entendiendo que vienen a ser idolatría y que están quitándole el lugar a Dios, rómpelas, destrúyelas y tíralas a la basura, no va a pasar nada. Al contrario, llegará la bendición a tu hogar porque ahí estableces tú la presencia del Dios vivo y verdadero. Eso es tocar trompeta. Entonces, el deseo de Dios es advertirnos de las irremediables consecuencias de nuestros malos caminos. Y Él quiere que nos arrepintamos, quiere que lleguemos nuevamente a sus pies. Y fíjense qué tan especial es esto. Las primeras 4 trompetas anuncian un daño a la naturaleza. Primero, vamos a ver desde el versículo 6 al 13, pero por ejemplo, el versículo 7 habla acerca de un desastre medioambiental. En el versículo 8 y 9 hay un caos en la creación. Del versículo 10 y 11 se habla acerca de la tragedia humana. Y en el versículo 12 se habla de un daño cósmico. Después vemos cómo los ángeles, el quinto y el sexto ángel, anuncian el daño, pero ya a los seres humanos, en donde va a haber sufrimiento por un periodo de tiempo prolongado. 5 meses de sufrimiento es un tiempo prolongado. Entonces Dios nos está advirtiendo de todo eso, mis amados. En medio de todo esto vemos la importancia de nuestras oraciones, porque cuando tú y yo levantamos nuestra oración, hay diferencia. Dice entre el versículo 3 y 4 del capítulo 8, dice, se acercó otro ángel y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Y aquí están nuestras oraciones. Allí van a ser elevadas delante del trono, delante de nuestro Padre Celestial. Y junto con esas oraciones, dice, subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta qué importante es orar? El efecto preciso de nuestras oraciones no está muy claro. No se dice exactamente qué ocurre o qué provocan nuestras oraciones. Pero de lo que sí está bien claro es que nuestras oraciones suben hasta la presencia de Dios. Lo que sí está bien claro es que nuestras oraciones son escuchadas por Dios y son respondidas, como ya lo hablamos en otro devocional. Son respondidas por Dios, mis amados. Acuérdense que hay 3 tipos de respuesta de parte de Dios. Sí, espera y no. Nosotros siempre quisiéramos escuchar el sí, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué de repente nos dice aguanta, o por qué dice no, de plano no y ya. Entonces, debemos de entender que nuestras oraciones importan y marcan la diferencia. Hay algo diferente después de que tú y yo levantamos una oración. Miren, ahorita, en estos tiempos, estamos viviendo entre el tiempo preciso de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que ocurrió hace ya casi, más bien, hace 2020 años, 2021 años, y la segunda venida de Cristo, que no sabemos ni la hora ni el día de cuándo vendrá, pero que tú y yo estamos expectantes a que venga, deseosos, anhelantes. En nuestra oración siempre tiene que estar el deseo de nuestro corazón de decirle, Señor Jesús, ya ven. Dice que Él se espera, que Él lo tiene por tardanza. Muchos tenemos por tardanza que venga por segunda vez, pero Él lo está haciendo, está esperando para que muchos vengan al arrepentimiento, para que todos vinieran al arrepentimiento. ¿Verdad? Es por amor que está todavía esperando la segunda venida, pero es inminente, ya no tarda. Ahorita estamos viendo pruebas de mucho de aquello que se nos escribe en estos capítulos, que ya está sucediendo en el mundo actual, en estos tiempos. Curiosamente vemos cómo se están desgajando los icebergs, esas montañas de hielo, como lo dice la palabra de Dios. Obviamente no estamos viendo fuego como tal, pero cómo se están desmoronando esas montañas gigantescas y están pasando cosas increíbles. Hoy más que nunca podemos ver cómo los astros celestes, estrellas, cometas, planetas, galaxias enteras, hoy más que nunca estamos viendo cómo ya se empiezan
a crear una condición caótica. Y vamos a ver nosotros el fin. Y va a estar, porque Dios ya lo ha determinado. Y en su potestad está eso. Entonces, nuestra respuesta en todo momento a toda esta condición debe ser la oración y el arrepentimiento. Para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, si nos toca ver, ¿verdad? Si nos toca estar en esta tierra, pues que nosotros seamos llevados con Él como lo promete. Dice que Él vendrá y se tomará a sí mismo. Entonces, que a nosotros nos encuentre como a sí mismo, que seamos un reflejo de su carácter, que seamos un reflejo de su personalidad, para que cuando Él llegue, vea en nosotros ese reflejo y diga, tú eres yo, y vámonos. Ahora, si dormimos en Cristo, pues gloria sea para el Señor, ¿verdad? Si estamos muertos cuando venga por segunda ocasión nuestro Señor Jesucristo, pero dormimos en Cristo, o sea, morimos en Él, estamos en arrepentimiento, tenemos la condición de la salvación y vida eterna que Jesús nos prometió por la fe que ejercemos en Él, estamos en sus caminos, gloria a Dios, porque seremos, dice la palabra de Dios, allí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, que seremos despertados primero y seremos llevados junto con las personas que estén vivas hacia a los cielos y moraremos con el Señor por una eternidad. Entonces, no, para nosotros no debe de haber ni temor, ni ninguna situación de lo que estamos viendo y de lo que ya estamos viviendo. Tú y yo tenemos que estar conscientes que la palabra de Dios se está cumpliendo, que es doloroso, sí es muy doloroso ver, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el aguijón del coronavirus, muertos, familias desintegradas, familias lastimadas por la muerte de un ser querido, el dolor de la enfermedad misma para la gente que lo está viviendo, el dolor de la condición de los seres queridos que ven a sus familiares sufrir la agonía, sufrir la enfermedad. Lo estamos viendo, pero está escrito, mis amados hermanos. Para nosotros no nos debe agarrar ni por sorpresa, y mucho menos debe de infundir temor. Debe de infundir un deseo de oración y un deseo de arrepentimiento para que tengamos la gran oportunidad que el Señor Jesucristo nos ha dado y vengamos verdaderamente a sus pies. Amén. Entonces, hay que orar, hay que examinar nuestra propia vida, hay que arrepentirnos de cualquier pecado que tengamos en conocimiento. Y si no, mis amados hermanos, hay que orar porque el Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestras vidas y nos examine y nos haga saber cualquier pecado que tenemos hasta por oculto o incomprendido, para que de esa manera vayamos limpiando nuestra vida poco a poco, para que vayamos rectificando, para que podamos hacer tikkun, una rectificación verdadera de nuestra vida. Y de esa manera, pues ir en ese camino que Jesucristo ha trazado, que es el mismo. Amén. Hay que darle gracias a Dios porque siempre escucha nuestras oraciones. Y no nada más nos escucha, sino que las contesta. Y gracias porque a final de cuentas nuestras oraciones marcan la diferencia. No es porque nosotros agarremos a Dios como títere o como un instrumento y que lo manejemos y que haga las cosas a nuestra manera. No. Marcan la diferencia. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros al estar orando estamos pidiendo al Señor que su voluntad sea manifiesta, se haga en nuestra vida. Y de esa manera, pues nosotros venimos a disfrutar esa vida plena que Jesucristo nos ha ofrecido y que tenemos en Cristo ahora, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que vivir. Y de esa manera podemos entender, meditar en la palabra de Dios. Amén. Así es como podemos estudiarla. En alguna otra ocasión vamos a ver un estilo muy diferente, que es el estilo histórico. Pero eso estará cuando estemos analizando los libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? Por este momento, pues este es el tema. Vamos a darle la gloria a Dios y vamos a orar, mis amigos.